Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Noesmil Castor Paniagua sobre su ensayo Una mirada distinta al gran Ezra Pound. Noesmil Castor Paniagua nació en el municipio de San Rafael del Yuma, provincia de Altagracia, República Dominicana. Es poeta, narrador y ensayista. Miembro de la generación de los 80 del pasado siglo, militante y gestor cultural desde diversos espacios, como lo fue la hoy Dirección de Cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Taller Literario César Vallejo, el Taller Literario Posfebrero de escritores y poetas yumeros y el Taller Literario Juan Sánchez Lamut, del cual llegó a ser coordinador. Es docente de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha publicado la Antología de Poesía Yumera, Antología de Poesía de la Crisis, Herencia del Dolor, Una mirada distinta al gran Ezra Pound, Antología del Sur al Sur, El Ojo del Hechizo y otros relatos mágicos religiosos, Cosecha de Palabras y El Manotazo de la Muerte. Amigos de la tertulia literaria Papel Maché, vamos a iniciar este año 2023 con una entrevista a nuestro amigo, el escritor Noesmil Castor Paniagua, que nos va a hablar hoy de su libro Una mirada distinta al gran Ezra Pound. Es un ensayo en el que él trata parte de la obra de este escritor norteamericano. Y nada, vamos a darle formalmente la más cordial bienvenida. Noesmil, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, Eduardo. Bueno, buenas para ti, buenas tardes, noche, ¿no? Sí. Y tanto para ti como para tus oyentes y de por acá para compartir con ustedes un poco sobre literatura, que a mí me gusta sobre todo. Exacto, a propósito de literatura, Noesmil, la primera pregunta cuando viene un invitado por primera vez es conocer cómo fueron sus inicios en esto de la creación literaria. Entonces, ¿nos puede hablar un poquito de eso? ¿Cómo surge ese interés por crear literatura y cuáles han sido los principales hitos de esa trayectoria? Bueno, yo modestamente, desde que tengo uso de razón, desde jovencito, no te puedo decir la edad porque mentiría y uno ya a esta edad tiene que tratar de ir siendo serio. No recuerdo edad, pero sí por lo que saco desde mi adolescencia o también, o digamos preadolescencia, pues yo tenía muchas notas en cuadernos. Y recuerdo que lo hacía con lapiceros rojos, lo que eran poesía de amor, que fue por donde uno empezó. Tenía lapicero azul, tenía lapicero negro. Y después me llegaron unos lapiceros que venían combinados con negro, azul, verde. Eran como 4 en 1, que uno lo bajaba. Y así yo iba haciendo poesía que se perdieron en el principio, ¿no? Y empecé bastante joven también a declamar, tenía otra voz, esta voz se perdió por más de 40 y pico de años de docente, tanto en colegios como en universidades, pues la voz se va maltratando. Hacíamos poesía coreada y en esa poesía coreada siempre se montaban importantes obras que después uno pues, se dio cuenta que eran escritores importantes. Así yo empiezo con la poesía coreada, con la gestión cultural,
como le llamamos ahora, en los clubes, en mi pueblo, San Rafael de Yuma. Entonces, ahí empieza la cosa. Ya que me recuerde conscientemente, ya en los primeros cursos del bachillerato, octavo, primero, ya yo hacía consciente más la poesía, pero me ponía de que escribir poemas. Sí, eso siempre ha estado, parece que vino conmigo en la envoltura del nacimiento, digámoslo así, porque no era un gran lector, sí tenía la inquietud. Es luego cuando empezamos ya con la conciencia en el bachillerato, ahí sí empiezo a leer, a devorar libros, hasta el sol de hoy. Y de esos libros que pudo leer, ¿cuáles puede recordar así de pronto? Que le No, haya... eran los, digamos que los libros tradicionales. Mi papá tenía una biblioteca, era un pueblo, Yuma era un pueblo pequeño para esa época. Mi papá, el primer bachiller de ese pueblo, y ahí leí poesía o obras literarias de Bosch y obras literarias de Balaguer. Papá era muy admirador de la obra literaria de Balaguer. Palabra encadenada, yo recuerdo, y otras que mi papá la tenía. Y luego en la biblioteca, pues uno también fue, y en la ya con el bachillerato, pues tú sabes que le asignaban a uno leer una serie de obras que uno fue, digamos, las tradicionales, que uno las fue buscando y las fue leyendo. Muy temprano también Over, porque de San Rafael de Yuma es el autor Ramón Marrero Aristi. Entonces uno quería saber qué era lo que decía la obra, sobre qué trataba, y siempre se comentaba entre los profesores Ramón Marrero Aristi en esa época no era tan tratada, tan conocida. Otra yumera universal que la doctora Peroso, que también fue escritora, pero que no se conocía en sus obras para esa época. Se le conocía como una antitrujillista, como una médico destacada, sobre todo en la familia nuestra, que yo soy, mi papá era Pañagua Peroso, ella era prima lejano de mi abuela. Entonces de Evangelina Peroso también no conoció temprano, pero no su obra, porque su obra no la conocimos en Yuma, no yo, sino muy, eso se vino a rescatar en las últimas décadas para acá. Ok, entonces vamos ya un poco hablando del tema que nos convoca hoy. ¿Cómo usted llega a interesarse en la obra de Ezra Pound? ¿Cómo entra en contacto, ese primer contacto con la obra de este autor norteamericano? Ezra Pound, cuando nosotros lo descubrimos, es la misma situación. Yo de mi pueblo vengo a vivir a Los Minas. Ahí en Los Minas nosotros seguimos igual la gestión cultural. Fundamos el taller literario Juan Sánchez Lamut en el 82, apenas 90 años. Y luego también vino el caso de que había un sacerdote en la zona que, al saber que nosotros estábamos en esa vinculación, un día me dice: Luismil, mira, este autor es interesante, Apolinar. Entonces ahí me da un pequeño libro que eran como una selección de poemas de Ezra Pound. Yo lo leo, me gustó la forma en que estaba tratado y empecé a perseguirlo. Cuando yo entro a la universidad, un poco, unos 2 años después, yo empecé a visitar y me hice socio de la biblioteca del Dominico Americano, así se le llamaba, que es hoy la USAID, que ellos tenían una biblioteca donde le permitían a los usuarios llevarse los libros por 15 días si eran responsables, se lo volvían a cargar por otros 15 días más. Y ahí también ellos
encontré no solamente a Ezra Pound, me volví a encontrar con él y volví entonces a leer una mayor cantidad de los cantos y otros poemas que habían en la biblioteca Lincoln. Y luego, igual, pues trabajé ahí la lectura de todo, de una gran parte de los escritores fundamentales norteamericanos, que ellos lo tienen todavía. Yo creo que ahora lo tienen junto con la embajada, después de ahí, de, del, del dominico americano, y la llevaron a la México, y de la México no sé si se lo habrán llevado ahora, actualmente está la embajada americana. Sí, por lo que pude leer en el ensayo, en este ensayo, una mirada distinta al gran Ezra Pound. Ezra Pound se caracterizó durante su vida por ser una figura controversial y contestataria, y o sea, por sus ideas políticas, vamos a decir, su Sí, relación frente a los propios Estados Unidos, porque él tomó partido por, o sea, por mencionar a un nombre, por Mussolini, Benito Mussolini, el dictador de sí, Italia durante la Segunda Guerra Mundial, y siempre sí. fue como medio rosca izquierda como personaje. ¿Qué elementos podríamos destacar de la vida de Ezra Pound que para usted sean relevantes? Bueno, el primer elemento a destacar es que la obra de Ezra Pound, y no lo digo yo, sino lo dicen muchos otros estudiosos de Pound, es que su obra está por encima de todo lo que pudo haber tenido de negativo en la vida, porque también Ezra Pound tiene una peculiaridad, y es que eh, el no conocerlo, y por eso fue que nosotros nos propusimos hacer este ensayo un poco didáctico, no tan académico, no tan con una altura que no pudiera ser entendido. Como tú ves el libro, es un libro sencillo, desde el punto de vista de la lectura, del tratamiento, tratando de guiar un poco a quienes le cayeran en las manos, porque Raspón llega a ese punto que tú acabas de mencionar, de ser, digámoslo así, un defensor, un vocero de Mussolini, porque, y esta parte casi no lo dicen, pero sí ya los estudiosos de él sí lo han estado señalando, y hay documentación de que él intentó, Raspón sin duda es una de las voces más altas de la literatura poética, sobre todo de la poética universal, y de la norteamericana, uno de los más altos, junto eh, a, a Hoja de Hierba, el autor de Hoja de Hierba, y De Wichman, sí, Wichman. sí, de Walt Whitman, y sin duda, para mí los dos poetas más fundamentales de la poesía americana, norteamericana. Entonces él, que tenía un prestigio en Europa como gestor cultural, como un poeta ya definido, vino a Norteamérica antes de la Segunda Guerra Mundial, de entrar a Estados Unidos en la Guerra Mundial, en el entendido de tratar de mediar para que Estados Unidos no entrara en la Segunda Guerra Mundial, y como quiera entró, y eso a él lo golpeó, lo decepcionó tanto. O sea, fíjate que él viene por una cuestión humanitaria, humana, vamos a decirlo así, y entonces ahí fue que él decidió tomar partido, digámoslo así, como especie de una venganza de no habérsele escuchado, no habérsele prestado atención, y obvio que ya él tenía una poesía que chocaba con los intereses ideológicos norteamericanos, sobre todo cuando vemos en su poética ese tratamiento a la parte económica, ese tratamiento a la falta de la humanidad, de la otredad del otro. Entonces, un poco que ya era un poeta que estaba olfateado como izquierdoso, para decirlo de alguna manera, y entonces dar este paso de asumir una defensa de Mussolini por
digámoslo así, la no comprensión de su país, de lo que él quería, de lo que él buscaba. Entonces, por eso cuando ellos entraron a Italia, pues lo apresaron. Sí, y según vi, hasta lo juzgaron por traición. Sí, por traición a la patria, claro Exactamente. que sí. O sea, que Entonces, ahí hay todo un maremoto en su vida, porque Raspón, como te digo, ya era una figura extraordinaria en la parte solidaria, lo que es la otredad, con otros escritores, no solamente norteamericanos, como el caso de, del autor del Viejo y del Mar, premio Nobel, eh, que lo encaminó Hemingway. hasta, así que bueno, sí, el nombre para Sí. que lo encaminó hasta gran parte de su gran obra, y por eso Hemingway es uno de los que firma la carta y es el que cabeza el movimiento para que Estados Unidos pues no maten a Ezra Pound cuando lo apresaron, y se reunieron otros, T.C. Eliot y otros escritores importantes que ya habían ganado Nobel, que él le había trabajado, que le había hecho, digamos así, encaminado su vida literaria, y entonces lo encierran en digamos, un manicomio, como le llamaríamos nosotros, como que estaba loco. Pero Rafael nunca estuvo loco. Eso también se ha podido demostrar con documentos. Yo te decía que en la parte anterior, que en la conversación anterior, el diálogo que teníamos, que Pound escribió bárbaramente. Son muchos los libros de Pound, aunque están recogidos toda su obra. Ahora Séptimo Piso la recogió por completo con comentarios y todo. Es una editorial que tiene sede en Argentina y en otros países. Vamos a leer de él una selección de 3 poemas que están en este ensayo, que no son largos, por eso lo elegimos, para que la gente tuviera un tipo de acercamiento mínimo con el autor. Hay un poema que se llama Sociedad, que dice: la buena posición de la familia se tambaleaba, y por esta causa la pequeña Aurelia, que había reído durante 18 veranos, ahora soporta el repugnante contacto de Filipus. Fíjate que en este autor es interesante desde la perspectiva de que él hurgó mucho en el mundo clásico antiguo. Su poética, bueno, él fue un gran traductor, tradujo poetas chinos, japoneses, griegos, de hindúes, de diferentes países. Veamos el retrato, se llama retrato: los ojos de esta dama muerta me hablan, porque en ello estuvo el amor, y no fue posible ahogarlo, y en ese cuerpo el deseo que no pudo ser borrado con besos. Los ojos de esta dama muerta me hablan. Venus, reclinada por Jacopo del Sillado. Fíjate que él se está refiriendo a Venus, y mira cómo viene hablando de ella en un poema sencillo, breve,
pero al mismo tiempo complicado. Es como si no dijera nada, pero lo dice todo, como digo yo. Lo puedo volver a repetir porque es breve. Los ojos de esta dama muerta me hablan. Oigan ese verso, porque en ello estuvo el amor y no fue posible ahogarlo. En ese cuerpo el deseo que no pudo ser borrado con besos. Los ojos de esta dama muerta me hablan. Venus, reclinada por Jacopo Leciado. Es un autor sumamente interesante. Hay poemas largos en su poética, en su obra, pero también hay poemas bastante cortos. Hay un poema que son 2 líneas, se llama Estación del Metro. A ver si lo podemos encontrar por acá, que es un poema, o podemos también coger un poema como Nueva York, que es un poema que él escribe a Nueva York para que la gente entienda un poco lo de su poética. Nueva York, mi ciudad, mi amada, blanca mía, esbelta, escúchame, y con mi aliento te infundiré un alma dedicadamente sobre la música de la flauta. Atiéndeme, ahora sé con certeza que estoy loco, porque aquí 1 millón de personas enfurece por el tránsito. Esta no es una doncella y no podría yo tocar, aunque la tuviera una flauta. Mi ciudad, mi amada, eres una doncella sin pechos, esbelta como una flauta de plata. Escúchame, atiéndeme, y con mi aliento te infundiré un alma y vivirás para siempre. Él escribe este poema a Nueva York, y ahí nosotros vemos cómo él retrata el caos de la vida norteamericana. Pound era musicólogo, él era un conocedor de la música de manera extraordinaria, escribió ensayos, libros sobre música, y por eso en este poema podemos ver cómo él usa el dominio de la flauta, un instrumento musical, y con la flauta y la situación, digamos, de vida cotidiana de Nueva York, pues hace un conocedor él de eso, estudió en Estados Unidos, hasta hizo su carrera y luego se fue bastante joven a Europa. Es un poema que retrata de cuerpo entero en tan solo 3, digamos, 10 líneas, la vida de Nueva York, ese país de Norteamérica. Quizás el hecho de él emigrar hacia Europa le dio otra visión de lo que era Estados Unidos en esa época, ¿verdad? O sea, cambió su visión de su país. Totalmente. Él vivió todo el resto de su vida en Norteamérica, cuando se fue de Norteamérica, la vivió en Europa, vivió en Inglaterra, vivió en Francia y Italia. En Italia murió porque después vino a cumplir la condena a Estados Unidos, que no podríamos decir que es vivir por el punto de la perspectiva de quererlo él, sino porque lo trajeron arrestado. Luego, cuando lo liberan, vuelve a Italia a raparlo y ahí muere en Italia. Claro, él tuvo un hundimiento en su poética, en su literatura en Europa. Allí conoció los grandes clásicos, buscó, hizo traducciones de diferentes escritores y sobre todo antiguo chino, le hizo una buena traducción a varios escritores chinos, y bueno, era un buscador en los elementos históricos de la historia de la humanidad, y por eso su poética un poquito más complicada.
Incluso me llamó la atención el ensayo, Luis Mil, que ahí habla de que Ezra Pound fue uno de los iniciadores del crowdfunding, o sea, de Sí, escritores que contribuían para que uno de ellos publicara. O sea, sí, me llamó la atención que él fue un sí, precursor ahí. sí. Él Fue solidario con su sí, es clase. la otredad, es decir, pensar en el otro, la ayuda al otro, como decimos desde la filosofía. Él fue uno de los iniciadores de esa propuesta. Él decía, mira, bueno, lo conté Helio y con muchos otros. Él decía, no, no, vamos a sacar ese libro. Le decía, fulano, da $10. Perezejo da tanto, y lo sacaba, él hizo un trabajo inmenso de gestión cultural, desde el periodismo cultural. Trabajó en revistas de Europa, reportaba para revistas norteamericanas y en revistas europeas, y entonces por ahí daba a conocer a todos los escritores que conocía sin nombre, y así lo hizo con muchos de Norteamérica y con muchos de otros países. Hay un poema breve, Edward, que me gustaría cerrar, Claro, claro. y después podemos seguir a hablar sobre cualquier otra temática, que se llama Un Pacto. Este es un poema que le escribió a Walt Whitman. Yo hago un pacto contigo, Walt Whitman. Ya te he destetado lo suficiente. Llego a ti como un niño crecido que ha tenido padre testarudo. Ya tengo edad para ser amigos. Fuiste tú el que partió la nueva leña. Ahora es el tiempo de tallar. Nosotros tenemos la raíz y la savia, que haya intercambio entre nosotros. Se llama Un Pacto, Agua Wickman, un poema inmenso de apenas menos de 10 líneas, de versos, donde él hace un homenaje al gran Walt Whitman. Ezra Pound cultivaba mucho el verso libre, ¿verdad? O sea, Sí, todos los poemas de él son de verso libre. sí, mayormente cultivó el verso libre, aunque también aparecen algunos en prosa. Trabajó verso, trabajó prosa, verso libre, trabajó la prosa, pero mayormente verso libre, sí, los cantos, todo mayormente lo hizo en verso libre, es correcto. Pues bien, Luis Mil, si uno se lleva de lo interesante que es esta figura y su obra, podría durar horas hablando de ella, pero por asunto del formato, hay que limitarlo a un tiempo razonable para los oyentes, ¿verdad? Perfecto, Entonces, perfecto. vamos a ir concluyendo y la pregunta que me resta es, ¿dónde los oyentes pueden hacerse de un ejemplar de una mirada distinta al gran Ezra Pound? ¿Dónde lo pueden conseguir el libro? Bueno, ya el libro, esa edición se agotó, una edición que va a tener 4 años, va a tener 5 años. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando es otra edición, ya más, digamos, más adulta, donde vendrá sin los poemas de él, donde vendrá sin las imágenes que trajo esta primera edición. Entonces viene el ensayo puro sobre él, que se llama así, que es lo que le da título al nombre, Una mirada distinta al gran Ezra Pound, el otro lado de la verdad. Pensamos publicarlo a mediados de año para ya darlo como ensayo per se. Entonces ahí ya le avisaríamos a tus amigos oyentes. Perfecto. Luis Mil, solamente entonces me resta darle las gracias por habernos acompañado en este episodio, el primero del 2023. Esperamos que no sea la primera vez que sea la primera vez, pero que no sea la última. Quiero decir. Esa es la última. Bueno, para mí es un privilegio ser el que inaugura el año 2023. Me va a dar suerte a ver si publico 3 o 4 textos en este año. Sí. Bueno, gracias a ti, Edward, por tomarnos en cuenta, por hacerte eco de este modesto trabajo. Es un poco la idea. Yo creo que estás haciendo un trabajo interesante de buscar autores, darlos a conocer, por más que uno lo conozcan aquí en la capital, tus oyentes quizás
unos que otros me podrían conocer, pero otros no. O sea que es un poco esa la idea. Creo que estás haciendo un trabajo interesante. He escuchado algunos programas tuyos hechos por ti. Creo que es un buen aporte y una manera también de gestionar la cultura del uso de la tecnología moderna. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.